nos dice que se puede disparar esa transición. Entonces les mencionaba, normalmente, ya lo vamos a ver en la parte de la literatura, en el arco que conecta un lugar con una transición puede haber un número que indica el peso. Por ejemplo, si aquí hubiera un 2, quiere decir que necesitamos dos marcas en el lugar previo a la transición para poder habilitar el posible disparo de la transición, ¿sí? Cuando no tenemos ningún número, pues se entiende que el peso del arco es unitario, entonces es necesaria una sola marca. Entonces, si recuerdan, en este ejemplo veamos que en este momento, dado que la marca solamente la tenemos en el primer lugar, entonces quiere decir que lo que se puede habilitar es el botón M, es lo único que se puede disparar. Entonces, si ocurre M, pues lo que veíamos es que la marca evolucionaba hacia el lugar y que lo que nos indica es que el robot se está moviendo hacia la izquierda. Y de aquí la única transición que vemos habilitada es la transición del evento B, que es cuando llega y toca el sensor o se activa el sensor del extremo izquierdo. Y entonces con eso ahora se dispara el evento B y pasa el carrito a la marca, pasa al lugar D, que quiere decir que el carrito se está moviendo a la derecha. Y vemos que ahora la única transición habilitada es la del sensor A. Entonces, cuando el carrito toca el sensor A, pues regresamos a la condición inicial. Les mencionaba que en las redes de Petri, algo que es interesante es que utilizamos toda la parte de álgebra lineal para analizar el sistema. ¿Por qué? La idea es que el número de lugares que tengamos, vamos a llamar a este lugar X1, X2, X3, precisamente lo representamos en un vector. Y el número de marcas que tengamos en el lugar es lo que nos va a dar el estado del sistema. Entonces, en este caso, el estado es de dimensión 3 y, por ejemplo, la condición inicial de nuestro estado, pues sería la condición 1, 0, 0. Muy parecido a lo que es en sistemas lineales, la idea es que si nosotros queremos ver qué pasa cuando ocurre la transición M, si por ejemplo, vamos a regresar aquí, se dan cuenta ahora cuando ocurrió la transición M, lo que se dice es ocurrió la transición M y el estado a que nos movimos ahora es el 0, 1, 0. Entonces, esta transición que podemos ir caracterizando, ¿sí? La podemos representar en una matriz. Y entonces podemos, a partir del vector de disparos de los eventos, que se modela como otro vector, podemos analizar toda la dinámica a partir del análisis de álgebra lineal de la representación matricial de nuestro sistema. Entonces eso lo hace bastante interesante, sobre todo desde el punto de vista matemático, ¿sí? Otra de las ventajas, digamos, que tiene redes de Petri es que procesos que, por ejemplo, tienen que trabajar de manera sincronizada o que el que inicie uno de esos eventos está condicionado a que ocurra algo en otro proceso, es muy fácil de manejar en este tipo de sistemas. Les mencionaba, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si ahora tuviéramos dos carritos, ¿sí? Que igual se pueden mover hacia la izquierda y a la derecha? Ambos tienen diferentes recorridos. Tenemos igual un mismo botón M de arranque para los dos carritos, ¿sí? Y cada uno tiene una ruta, cada uno se puede mover a la velocidad que puede, la velocidad máxima, la velocidad que esté programada, ¿sí? Las rutas pueden tener el largo que sea. La idea de la lógica aquí es que, por ejemplo, tenemos inicialmente los dos carritos están haciendo que estén activos los sensores A y C. Entonces la lógica nos dice, ok, cuando agarra y se presiona el botón M, ¿sí? Los dos carritos van a empezar a moverse a la izquierda, ¿sí? De ahí, dependiendo de qué carrito se mueva más rápido o bien qué carrito tiene que recorrer menos camino, pues puede ocurrir que el carrito de arriba llegue y active el sensor B, pero el carrito de abajo todavía no ha activado el sensor D, ¿sí? O puede ser que el carrito de abajo ya haya activado el sensor D, pero el carrito de arriba no. Bueno, la lógica nos dice, los dos carritos tienen que arrancar de manera simultánea solamente cuando ambos ya están en las posiciones A y C. Cuando tocan los sensores del otro extremo, automáticamente van a empezar a regresarse, ¿sí? Y aunque se vuelva a presionar el botón M, solamente cuando los dos carritos ya estén nuevamente en la posición A y C, se vuelve a iniciar el ciclo. Entonces se dan cuenta, la lógica de un carrito es justo la que acabamos de ver en el ejemplo anterior, ¿sí? Pero ahora al tener dos carritos y tener la sincronización de esta manera, pues lo único que tenemos es que el botón M se vuelve un evento compartido entre las dos redes de Petri. Y si vemos, teníamos las marcas al principio que lo que nos dicen es que los carritos ambos están parados, que están en la posición A y C.
Entonces, ¿qué ocurre? Para que esta transición pueda dispararse, la transición asociada con el botón M, se dan cuenta, tenemos un arco de entrada de este lugar, tenemos otro arco de entrada del lugar de abajo. Entonces, si recuerdan la lógica para decir que un evento puede ocurrir o se puede habilitar o se puede disparar, es que en cada arco de entrada hacia la transición tengamos marcas. Entonces, esta es la condición que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué ocurre cuando se dispara la transición M? Pues nos quita esta marca de aquí, en ambos lugares, y nos pone marcas en estos lugares. Entonces, ¿qué es lo que nos indica ese estado actualmente en la red de Petri? Que nuestros dos carritos se están moviendo hacia la izquierda, ¿sí? Ahora pensemos que el carrito de arriba es más rápido, tiene una ruta más corta que la del carrito de abajo, entonces este carrito va a llegar, entonces si llega y activa el sensor B, lo que pasa es que nos quita esta marca de aquí. Se dan cuenta, en este momento con este marcado que se dice, solamente pueden dispararse la transición B y la transición D. Y son independientes entre sí, entonces se dispara la transición B, nos quita la marca de aquí. No, déjenme ponerlo mejor con... Lo borramos para que se vea bien. Ocurre la transición B, nos quitó la marca del lugar I1 y nos pone una marca en el lugar de 1. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahora el marcado actual que tenemos? Nuestro carrito de arriba ya se está moviendo a la derecha y nuestro carrito de abajo se sigue moviendo a la izquierda. Imaginemos de repente que el carrito de arriba es tan rápido o su ruta es tan pequeña que nuevamente le gana al carrito de abajo. Entonces se dispara la transición A. Y entonces lo que tenemos es que regresa la marca a su condición inicial. Entonces, si vemos en este momento los marcados que tenemos una marca en este lugar. Voy a poner el láser. Opciones de puntero, aquí está. Tenemos una marca en este lugar, que era la condición inicial del carrito de arriba, y nuestro carrito de abajo, porque es muy lento o porque su recorrido es muy largo, la razón que sea, aún sigue moviéndose a la izquierda. ¿Se dan cuenta? Si en ese momento nosotros quisiéramos o apretáramos el botón M, la idea es que aunque se apriete, como no tenemos marca en el lugar de abajo, en nuestro modelo no va a haber ninguna evolución del estado. ¿Hasta cuándo podría darse la transición de que nosotros al presionar el botón M vamos a permitir que los carritos se muevan a la izquierda hasta que tengamos una marca en este lugar de abajo? ¿Sí? Ese, digamos, es como un candado que se utiliza en las redes de Petri para precisamente decir qué queremos que ocurra o qué vamos a bloquear en el sistema. Entonces, imaginemos que ahora pues tenemos que esperar para que el carrito de abajo haga todo su recorrido. Entonces, ¿qué transición se puede disparar ahorita? La única transición que se puede disparar es la transición D. Es decir, que el carrito llegue y active el sensor D. Entonces, después de algún cierto tiempo, ocurre eso. Entonces, la marca que teníamos en el lugar I2 pasa a D2, que nos dice que el carrito ya empezó a moverse a la derecha. La única transición que se puede disparar en este momento debido a las marcas que tenemos es la transición asociada con el evento C. Nos quita esta marca de aquí y regresamos a nuestra condición inicial. Y entonces ahora sí ya se puede disparar el botón M e iniciar nuevamente todo el ciclo. Entonces se dan cuenta, este tipo de, se le llama concurrencia de procesos o sincronización de procesos, pues es muy fácil simplemente con compartir un evento. En autómatas sería un poquito más rebuscado el modelo, sin embargo, bueno, también existen metodologías para hacerlo. Entonces, este es un ejemplo para mostrarles que en redes, bueno, no solamente en redes Petri, en sistema de eventos discretos y con lo que es el modelado de autómatas y redes de Petri, se puede trabajar muy bien la modularidad, ¿sí? Es decir, consideramos un modelo para cada uno de nuestros sistemas y después lo que hacemos es ver cómo va a ser la combinación de ellos, ¿sí? Si nosotros ese mismo sistema lo quisiéramos analizar con una tabla de fase, un plano de fase, pues se dan cuenta, se vuelve bastante laborioso, porque pues ahora simplemente con ver los eventos que tendríamos aquí, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, tendríamos una, digamos, equivalente tabla de verdad de 5 posibles combinaciones, ¿sí? Entonces se vuelve mucho más rebuscado. ¿Alguna duda hasta aquí?
No, ninguna. Ok, les digo, simplemente ahorita es una introducción, vamos a formalizar bien todos los conceptos. Por ejemplo, este es otro ejemplito así. Se pretende, para ver precisamente en la parte de con autómatas, se pretende que los dos carritos de la figura, ¿sí? Que en principio están en el lado izquierdo, vayan al extremo derecho. El primero que llegue ahora debe de esperar al otro, ¿sí? Después vuelven al lado izquierdo, donde el sistema se queda en reposo cuando lleguen los dos carritos. Y existe un botón de marcha M y dos sensores de llegada a cada lado, A1 y A2 en el lado derecho y B1 y B2. Entonces, en cuanto ahora lo que queremos es que se sincronicen tanto a la salida como a la llegada en el otro extremo. Entonces, ¿cómo podríamos modelar esto? Si lo hacemos en una red de Petri, ¿sí? Y eso, por ejemplo, ya es una simplificación. Tenemos una misma marca, que lo que nos habilita es el botón M. Cuando tenemos marca en este lugar, lo que estamos haciendo, si se dan cuenta aquí, es nos quitaría esta marca, se dispara el botón M, entonces nos pone una marca aquí y una marca aquí. ¿Sí? Le podríamos pensar como que los arcos, es decir, esas flechitas que conectan una transición con un lugar, son como canales por los cuales van a fluir las marcas. ¿Sí? Y cada uno tiene asociado el peso o el número de marcas que fluyen a través de él. Como aquí teníamos una marca solamente de entrada hacia nuestra transición, quiere decir que requiere una sola marca, y como tenemos dos arcos de salida, quiere decir que por cada arco sale una marca. ¿Qué nos dice ahora nuestro estado? Pues nos dice que los dos carritos se están moviendo hacia la derecha. ¿Qué eventos pueden dispararse en este momento? ¿Qué eventos pueden ocurrir? ¿Sí? Si vemos el A1 y el A2 no pueden ocurrir porque no tenemos marcas ahí en esos lugares, entonces lo que puede ocurrir es B1 y B2. ¿Qué evento va a ocurrir? Pues depende de qué carrito llegue primero. Si por ejemplo pensamos ahora que el carrito 2 llega primero, nos quita la marca de este lugar y pasa una marca de este lado, ¿sí? ¿Qué eventos pueden ocurrir en este momento? ¿Qué transiciones se pueden dar? ¿Se dan cuenta? En esta, a diferencia del ejemplo anterior, precisamente en esta transición tenemos el producto lógico, o sea, una AND entre B1 y B2, que quiere decir que B1 y B2 deben de estar activos simultáneamente para que se dé esta transición. Como tenemos solamente una marca en un lugar de entrada a la transición, esta no puede ocurrir. B2 ya no puede ocurrir porque no tiene marca. A1 no tiene marca antes. A2 tampoco tiene marca en el lugar antes. La única transición que puede ocurrir, se dan cuenta, es B1. ¿Sí siguen la idea? Entonces, ocurre B1, me quita esta marca de aquí. Y lo que me indica es que ambos carritos ya llegaron a los sensores del otro extremo. Entonces, si vemos la única transición que puede ocurrir ahora, es que ambos carritos, bueno, que los sensores B1 y B2 se activen, que es lo que se da de manera instantánea. Entonces, como ya llegaron los dos carritos y el que llegó primero esperó a su compañero, entonces nos quita la marca de aquí y nos pone una marca aquí y aquí. Y lo que nos dice ahora es que se está moviendo hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Qué eventos pueden ocurrir ahora? A1 y A2. Pensemos que por alguna razón el carrito 1 le gana al 2. ¿Qué transición puede ocurrir bajo este marcado? Se dan cuenta, la única transición es A2. ¿Sí? Es decir, que el carrito que llegó primero al otro extremo tiene que esperar a que el segundo carrito llegue para poder dar la condición en el momento en el que A1 y A2 se activan simultáneamente. Nos quitan esta marca y llegamos nuevamente a nuestro marcado inicial y podemos tener nuevamente el ciclo completo. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, eso es por ejemplo con una red de Petri. ¿Qué pasaría con un grafo de estados? En un grafo de estados, ahora por ejemplo, a comparación de la red de Petri, que se dan cuenta, la sincronización, ¿dónde la tenemos? Cuando en una transición tenemos dos o más lugares a la entrada de la transición, lo que estamos forzando es una sincronización. Necesitamos marcas en todos esos lugares de entrada, se le conoce, para que la transición pueda ser disparada. ¿Sí? Cuando tenemos líneas de arcos como estos que tenemos aquí, se dice que son procesos que están corriendo en paralelo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se dio una condición de disparo, ambos procesos iniciaron en paralelo. En un grafo de estados ahora equivalente, lo que tendríamos que hacer es en las transiciones que tenemos de un lugar al otro, pues vamos a tener que utilizar combinaciones lógicas tipo AND, ¿sí? De los eventos en el sistema. Entonces, nuestro estado inicial sería este de aquí, el estado 0. Ocurre el botón M. ¿Y qué es lo que nos dice este estado de aquí? Que nuestros dos carritos se están moviendo hacia la derecha, D1 y D2. ¿Qué puede ocurrir ahora? Si recuerdan, cuando hicimos el ejemplito es como, ok, ¿qué ocurre si ocurre B1? ¿Qué ocurre si ocurre, qué pasa si ocurre B2?
¿sí? Es decir, llegan al otro extremo. ¿Qué pasa si llegó uno y no llegó el otro, etcétera? Entonces, como aquí queremos tener las posibilidades de que solamente cuando los dos carritos ya llegaron y activaron los dos sensores del otro extremo se regresan, pues tenemos que representar esa lógica. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, esta rama? Que el sensor B1 ya fue activado, por eso está sin la barra de negación, y el sensor B2 no ha sido activado. Esto es como para la opción de cuando el carrito 1 llegó y tocó primero el sensor. Si el carrito 1 llegó y tocó primero el sensor, pues ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro carrito D1 se detiene y el carrito D2 sigue avanzando hacia la derecha. ¿Qué otra posibilidad existe? Que el sensor B2 es el que se activa, ¿sí? B1 sigue negado, entonces lo que quiere decir es que el carrito 2 llegó y tocó el sensor, entonces se para y nuestro carrito D1 nuestro carrito 1 se sigue moviendo a la derecha. Entonces se dan cuenta los estados, el número que está arriba nos identifica el estado 2 y el estado 3 son para las opciones de que ya llegó un carrito antes que el otro. Entonces, después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ver la parte complementaria. Si B1 y B2 ya se activaron, entonces quiere decir que nuestro carrito D2 ya tocó el sensor e inmediatamente entonces empiezan a regresar a la izquierda, ambos carritos. Como acá habíamos llegado con la opción de que el carrito 2 llegaba primero, pues ahora complementamos con que llegó el carrito 1 y nuevamente se empiezan a mover a la izquierda. De aquí que tenemos que analizar, pues igual las dos posibilidades de que llegue primero el carrito 1 al otro extremo, entonces el carrito 2 se sigue moviendo, o bien que el carrito 2 llegue primero al otro extremo y el carrito 1 se sigue moviendo, ¿sí? Complementamos, ¿sí?, con los estados de que A1 y A2 ya se tocaron y entonces regresamos a nuestro estado inicial. ¿Qué otra posibilidad podría darse? Pues de que los dos llegaran de manera instantánea, al mismo tiempo, A1 y A2, y entonces puede regresar nuevamente a nuestro estado inicial. ¿Sí? Entonces simplemente es para comparar, por ejemplo, cómo se dan condiciones de sincronización. En grafos de estado o autómata, pues se dan cuenta, tenemos que hacer uso de las combinaciones directamente de los sensores, ¿sí? Mientras, bueno, en las redes de Petri podemos utilizar lugares de manera independiente y pues simplemente en uno de ellos utilizar la lógica en la parte de la combinación de los eventos. O como en el ejemplo anterior, también podemos irnos por compartir una transición y utilizar lugares independientes para cada sistema. Entonces, existen muchas maneras de representar el mismo modelo, la misma lógica de funcionamiento. ¿Sí? Simplemente a lo mejor una es más compacta que la otra. Inclusive existen métodos de reducción entre los grafos o bien las redes de Petri. ¿Sale? Entonces, si vemos, pues las redes de Petri tienen algunas ventajas sobre la parte de los autómatas, ¿sí? Pues nos permiten tratar procesos de manera independiente, fácilmente podemos ver precisamente o modelar lo que son procesos paralelos o concurrentes. Igualmente los recursos compartidos. Los recursos compartidos, ¿qué es la idea? Bueno, si por ejemplo tenemos una impresora que nos está dando servicio a varias computadoras en una misma oficina, pues sabemos que no puede imprimir dos trabajos, ¿sí?, de diferentes fuentes al mismo tiempo, sino hasta que ya termina de una impresión, pues puede continuar con la otra. Entonces, un recurso compartido de ese tipo, ¿cómo se maneja? La idea es, esto se conoce también como semáforos en la parte de computación. La idea es si, por ejemplo, tenemos un sistema o un proceso que debe de iniciar, un proceso 2 que también tiene que iniciar y comparten un mismo recurso, pues la idea es que lo asociamos con un lugar en una red de Petri que puede ir disparado cuando se da la condición T1 y tenemos un marcado aquí, o bien T2 cuando tenemos un marcado aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Este lugar con este recurso lo que nos está diciendo es o se asigna al proceso 1 o se asigna al proceso 2. Posteriormente, en la lógica del proceso, cuando se termine de ejecutar, lo que se dice es que manda un arco de acá para indicar que se liberó el recurso compartido. Entonces, de esa manera podemos evitar bloqueos en la idea de que dos procesos o más demanden un mismo recurso y pues se quede en una especie de impasse por la asignación del recurso. Entonces, manejar recursos compartidos, procesos paralelos o concurrentes, pues es bastante sencillo en una red de Petri. ¿De acuerdo? Dentro de las diferentes categorías de las redes de Petri, pues tenemos las redes de Petri
que pueden ser, bueno, nosotros vamos a analizar obviamente las determinísticas, les decía en este curso. La parte estocástica pues tiene que ver con que para que se dé una transición no solamente depende del marcado del sistema, sino también hay parte probabilística que se tiene que analizar. Una distribución de probabilidad asociada con la ocurrencia del evento, ¿sí? Entonces tenemos pues toda la parte de redes tipo estocásticas. Nosotros nos vamos a dedicar con las redes determinísticas, por lo tanto la transición del estado está completamente determinada por el propio estado anterior, ¿sí? Podemos sí tener redes de Petri por transiciones marcadas por el tiempo, ¿sí? O podemos tener transiciones marcadas por lugares. También podemos tener arcos temporizados, ¿sí? O completamente redes de Petri temporizadas. Les mencionaba que mucho de las redes de Petri en realidad se utiliza más para la parte del scheduling o el manejo de tiempos de ciclo, ya que en cada una de las transiciones podemos ver o asociar un tiempo de ejecución y entonces podemos ver las diferentes rutas con los tiempos que se lleva cada uno de los procesos que se va dando. En ese sentido también la representación matricial de la red de Petri ayuda bastante para hacer el análisis de tiempos. Esa es una diferencia que se tiene con autómatas. Cuando no estamos muy interesados en la parte de tiempos, de scheduling, muchas veces un autómata es mucho más sencillo de analizar y nos permite hacer el control del sistema y por eso es que sigue siendo aún una herramienta muy socorrida. Bueno, ¿por qué es importante simular un sistema? Pues ya sabemos, queremos analizar pues que el sistema se comporte bien, la estabilidad del sistema, ¿sí? Que no tengamos problemas de bloqueos, etcétera. En el caso de redes de Petri, ¿sí? Podemos tener lo que llamamos una simulación síncrona, donde consideramos un tiempo discretizado, o bien una simulación asíncrona, donde la idea es que todos los cambios o transiciones de estado se dan precisamente por ocurrencia de eventos, sin que haya ninguna base temporal que se tenga que estar manejando en el sistema, ¿sí? Y normalmente pues los eventos, les comentaba, coinciden con el fin o el inicio de alguna actividad, es decir, son situaciones que cambian en un instante de tiempo, mientras que los eventos son condiciones en el sistema que normalmente sí se pueden mantener durante algún intervalo de tiempo. Otro ejemplo un tanto sencillo, igual para analizar ahora esta idea de tiempos y por qué las simulaciones en redes de Petri, lo que nos permiten hacer, no en redes de Petri, en sistemas de eventos discretos. Pensemos que queremos analizar el servicio de 3 cajeros automáticos que tengamos en un banco. Entonces la idea es que queremos, por ejemplo, saber si es necesario tener más cajeros y para ello queremos saber cuál ha sido el tiempo, por ejemplo, de espera de los clientes que han acudido a los cajeros, cuál es el tiempo de uso de cada uno de ellos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Bueno, por ejemplo, imaginemos que tenemos 15 clientes, ¿sí?, que van a llegar. Entonces vamos a necesitar una base de tiempo que inicia en 0 y a partir de esa base de tiempo lo que nos va a decir es que de estos 15 clientes, el primer cliente llega en la unidad de tiempo 2, ¿sí? El segundo en la unidad de tiempo 5, después de que llegó el primero, el otro una unidad de tiempo después de que llegó el tercero y así sucesivamente, ¿sí? Las unidades de tiempo que van llegando. Y también tenemos, por ejemplo, el tiempo que se va a tardar cada cliente en hacer su operación. Entonces, el cliente que llegó primero se va a tardar 12 unidades de tiempo, el segundo 10 unidades y así sucesivamente. El orden de ocupación del cajero es el primero que se libera, se asocia con el cliente que está en la cola de espera, ¿no? Es decir, el cliente va a la primera ATM que está desocupada en caso de que no haya gente en la cola. Entonces, por ejemplo, ¿qué preguntas pueden ser de interés? Pues, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente tenga que esperar en la cola? ¿Cuál es el tiempo promedio de espera en la cola? ¿Cuál es el tiempo promedio de cada cliente está en el banco? ¿Cuál es la proporción de tiempo de utilización de cada máquina? El promedio o el largo promedio de la cola en espera, ¿sí? Y durante la simulación, por ejemplo, ¿cuál fue la duración de los siguientes estados? No hubo cola de espera, solamente hubo un cliente en la cola de espera, hubo 2 clientes en la cola de espera, etcétera. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una simulación con estos datos que nos acaban de dar para contestar todas estas preguntas? ¿Sí? Entonces, este ejemplo es precisamente para ver cómo tenemos que llevar a cabo el control de la ocurrencia de los eventos para hacer las transiciones de nuestro sistema. Entonces, como estamos utilizando aquí actividades o procesos que sí tienen una base temporal,
¿sí? Tanto en la llegada de los clientes como el tiempo que van a estar ocupando la máquina, pues entonces sí necesitamos un reloj interno, ¿sí? Los eventos que estamos considerando ahorita no solamente dependen de eventos, la transición, sino depende del tiempo. Entonces necesitamos un reloj interno y necesitamos llevar una lista de eventos para determinar el orden de ocurrencia de los eventos con respecto al tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a considerar ahorita una tablita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si consideramos un reloj variable, es decir, uno que se va incrementando de acuerdo al paradigma del próximo evento, ¿sí? Para no tener el detalle de tiempos en los cuales nuestros estados van a estar constantes, no va a haber un cambio. Entonces tenemos la siguiente tabla. Iniciamos nuestro reloj en 0, ¿sí? Entonces, si recuerdan, nuestro primer cliente va a llegar 2 unidades de tiempo después de nuestro inicio de reloj. Entonces, lo que vamos a llevar en esta parte de aquí, lo que nos va a decir es el tiempo o la marca de tiempo en el cual se va a dar el siguiente evento. Entonces, cuando arrancamos nuestro reloj en 0, sabemos que 2 unidades de tiempo adelante va a llegar nuestro primer cliente. Entonces, nuestra condición inicial es tiempo 0. Lo que nos marca esta columna es cuándo va a ocurrir el siguiente evento. Entonces, va a ocurrir en la marca de tiempo 2. Nuestras 3 máquinas están desocupadas y no tenemos ningún cliente en la cola, ¿sale? ¿Qué nos dice nuestro siguiente marca de tiempo? Como les mencionaba, como esta columna nos dice cuándo va a ocurrir nuestro siguiente tiempo en la base temporal absoluta, pues entonces no tiene caso que tengamos aquí la marca de tiempo 1, porque ahí no va a ocurrir nada, vamos a tener el mismo estado. Entonces, el siguiente tiempo de interés o marca de tiempo es la unidad 2, ¿sí? Entonces vamos a nuestro reloj absoluto o interno y nos dice, en la unidad de tiempo 2 llega tu cliente. Este es un evento que hizo que cambiara nuestro estado, ¿sí? Como no hay nadie en la cola de espera, ¿qué es lo que ocurre? Que pasa pasa a ser atendido en la primera máquina y entonces tenemos 2 eventos temporales que acaban de iniciarse. Uno, el siguiente cliente, ¿cuándo va a llegar? 5 unidades de tiempo, ¿sí? Después de nuestro primer cliente. Entonces, la columna que nos lleva los tiempos de llegada, ahora nos indica que va a ocurrir un evento en qué marca de tiempo absoluta, en la marca de tiempo número 7, ¿sí? Ahora, hubo otro evento que se acaba de disparar, que es nuestro primer cliente va a ocupar la máquina ATM 12 unidades de tiempo. Entonces, ¿cuándo va a liberarse esta máquina? Pues hasta que llegue la unidad de tiempo en nuestro reloj interno, 14, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Vamos a esperar un segundo cliente en la unidad de tiempo 7. Nuestra ATM 1 va a ser liberada en la unidad de tiempo 14. Nuestras 2 máquinas ATM 2 y 3 están libres y no tenemos ningún cliente en la cola. Entonces, de estos 2 posibles eventos que se van a dar a futuro, pues vemos el de la menor marca de tiempo y ahí es al tiempo absoluto al que nos tenemos que mover. Entonces, en la marca de tiempo 7 lo que nos dice es que va a llegar un cliente, ¿sí? Entonces, nos movemos a nuestra marca de tiempo 7, nuestro reloj interno absoluto. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en esos momentos? Pues si llega el cliente, por un lado, pues va a pasar a la máquina 2 porque es la que está disponible y la va a ocupar por 10 unidades de tiempo. Entonces, lo que nos dice la columna es que esta máquina va a ser liberada en la unidad de tiempo número 17. La máquina 1 sigue en tiempo de espera porque está ocupada y va a ser liberada en la unidad de tiempo número 14. Y nuestro siguiente cliente va a llegar una unidad de tiempo después. Entonces, aquí tenemos la marca de tiempo 8. Y de las 3 posibles eventos temporales o las marcas de tiempo de interés, pues vemos que la más pequeña es la unidad 8. Entonces nuestro reloj se mueve a la marca 8. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues llega otro cliente, como no hay cola de espera y hay una máquina disponible, pasa a ocuparla, lo va a ocupar por 16 unidades de tiempo. Entonces, ¿qué marcas de tiempo tenemos? Esta máquina va a ser liberada en unidad de tiempo 24, esta en la 17, esta en la 14, y el siguiente cliente va a llegar 4 unidades de tiempo después, por lo tanto, esta es nuestra marca de tiempo 12. ¿Sí? ¿Siguen todos la idea? Sí. Entonces, se dan cuenta, esto que les estoy diciendo así, parafraseándolo, si lo ponemos en un programa lógico,
pues precisamente lo que estamos viendo son las condiciones que tenemos que ir monitoreando, ¿sí? Con puras condiciones if, then, else, en una lógica de programa, y entonces ver a qué tiempo es al que nos estamos moviendo en nuestras marcas de tiempo y llevar obviamente una memoria del registro de los eventos que van a ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora pues nos movemos a nuestro tiempo 12, que es el menor de los 4 tiempos ya identificados de interés. Y ahora ocurre que en la marca de tiempo 12 va a llegar un cliente. Entonces, de aquí nos dice que se nos va a mover a nuestra marca número 13 y el cliente que llegó en la unidad de tiempo 12, como las 3 máquinas aún están ocupadas, pues va a pasar a la cola de espera, ¿sí? Lo que tenemos en paréntesis, ¿sí? Simplemente indicar una vez que entre a la máquina cuánto tiempo va a estar ocupándola, ¿sí? Es para tener un control más sencillo. Entonces, si identificamos la marca de tiempo de interés más pequeña, pues nuevamente vemos que está en la columna de llegada. ¿Qué quiere decir? Que si ahora nos movemos a la marca de tiempo 13, que es la que tenemos aquí, llega el cliente en la unidad de tiempo 13 absoluta, ¿sí? Y entonces, como todas las máquinas aún están ocupadas, quiere decir que tenemos 2 personas en la cola de espera. Una esperando por una máquina para ocuparla por 9 unidades de tiempo y la otra para ocuparla por 10 unidades de tiempo, ¿sí? Entonces, si ahora vemos de las 3 columnas que nos marcan eventos temporales, la siguiente llegada de cliente va a darse en la unidad de tiempo 16 del reloj interno, ¿no? Del absoluto. La máquina 1 se va a desocupar en la unidad de tiempo 14, la máquina 2 en la unidad de tiempo 17 y la máquina 3 en la unidad de tiempo 24. Entonces vemos de las 4 marcas de tiempo cuál es la de menor valor y entonces a ese es al reloj al que nos tenemos que mover, a la marca de tiempo de reloj. Y se dan cuenta, en este caso, a diferencia de los anteriores, no es la llegada de cliente, sino es la liberación de la máquina 1. Entonces nos movemos a la máquina de tiempo 14, a la marca de tiempo, perdón. Entonces en la marca de tiempo 14 no hubo una llegada de cliente, por lo tanto esta columna sigue en el mismo valor, que quiere decir que en la unidad de tiempo 16 va a llegarnos un cliente. ¿Sí? Imaginemos que ahorita todavía no tenemos la flechita, la marquita aquí, la palomita, es el tiempo menor al que tenemos que movernos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió o qué nos hizo un cambio en el estado del sistema? Pues que la máquina 1 fue liberada. Entonces, se libera la máquina 1 y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cliente que había llegado, que estaba en la cola de espera, pasa a ocupar la máquina y va a estar ocupándola por 9 unidades de tiempo. Entonces, lo sumamos a nuestra marca de reloj interno y entonces la máquina 1 va a liberarse en la unidad número 23. La máquina 2 sigue estando ocupada y se va a liberar en la unidad 17. La máquina 3 sigue ocupada, esperando a liberarse en la marca número 24 de tiempo y tenemos ahora una persona en la cola de espera. Nuevamente, de las 4 columnas de eventos marcados por tiempo, pues vemos que la de menor valor es la de llegada de cliente y que va a ser la unidad de tiempo número 16. Entonces, palomita, ¿no? Para identificarla. Nos movemos a la unidad de tiempo 16, ¿sí? Que es donde va a ocurrir un evento que es llegada de cliente. Entonces, llega un cliente, ¿sí? Sabemos que el siguiente cliente va a llegar 3 unidades de tiempo después, por lo tanto, nuestra siguiente llegada va a ser en la unidad de tiempo 19. En las máquinas no ocurre nada, ¿sí? Y entonces esta persona, como no puede ocupar una máquina, entra a la cola de espera. Entonces tenemos 2 personas en la cola de espera, una esperando por 10 unidades de tiempo de uso de la máquina y esta que acaba de llegar por 13. Vemos de nuestras 4 columnas de eventos temporales cuál es el de menor valor y pues vemos que es la marca número 17. Entonces quiere decir que hacia allá tenemos que evaluar nuestro reloj interno. Nos vamos a la unidad de tiempo 17, ¿sí? Y como lo que ocurrió fue que se liberó la máquina 2, esta es donde tenemos un cambio, quiere decir que esta máquina queda libre, entra el cliente que estaba en la cola de espera y que le estaba esperando para usar las 10 unidades de tiempo, entonces nos da nuestra nueva marca de tiempo de liberación de la máquina. Vemos cuál es nuestro siguiente tiempo y pues vemos que es el valor de 19, que es llegada de otro cliente.
Entonces evaluamos que llega el cliente, como las máquinas están ocupadas, pasa la cola de espera, tenemos 2 personas y nuevamente vemos que nuestro siguiente evento va a ser otra llegada de cliente. ¿En qué unidad de tiempo absoluta? En la 21. Nos movemos a la unidad de tiempo 21, ¿sí? Llega el cliente, como las máquinas están ocupadas, pasa la cola de espera y en este momento ya tenemos 3 personas o 3 clientes en la cola de espera, ¿sí? Nuestra siguiente llegada de cliente se mueve a la marca 25. Si vemos las 4 marcas de evento temporal, pues vemos que la más pequeña es la 23, que quiere decir que se liberará la máquina ATM1. Nos movemos al tiempo 23, pasa una de las personas que está en cola de espera y la va a ocupar 13 unidades de tiempo. Nos quedamos con 2 personas en la cola de espera. Vemos cuál es la siguiente marca de tiempo menor, es la número 24, quiere decir que se libera la máquina 3. Entonces en la máquina 3 el único cambio que tenemos es que entra una de las personas en cola de espera a usar la máquina, ¿sí? Nos da la nueva marca de tiempo 41. Vemos cuál es la menor de ellas y vemos que es la de llegada de cliente. Entonces nos vamos a esa marca de tiempo, llega el cliente, pasa la cola de espera y sabemos que el siguiente cliente va a llegar 5 unidades de tiempo más adelante, entonces marca número 30. Y el tiempo menor en las 4 columnas vemos que es liberación de la máquina ATM2. Nos movemos a esa marca de tiempo, se libera la máquina, sale una persona de la cola de espera para utilizarla y nos quedamos con una sola persona. Vemos cuál es la marca de tiempo más pequeña, ¿sí? Es llegada de cliente, nos movemos hacia esa columna, entonces va a llegar un cliente, entra a la cola de espera porque no hay máquina libre. Sabemos que el siguiente cliente llega a 9 unidades de tiempo adelante, entonces tenemos nuestra nueva marca de tiempo de interés para la columna de llegada y vemos que el menor tiempo de marca pues es liberación de la máquina 1, se libera, entra un cliente de la cola de espera. Ahora vemos que la siguiente marca de tiempo más pequeña es la liberación de la máquina 2, entonces vamos a ese tiempo, sale otra persona de la cola de espera a utilizarla y por ejemplo llegamos otra vez a una condición donde no tenemos gente en la cola de espera, nuestras 3 máquinas están ocupadas y el tiempo menor que tenemos de marca de interés es llegada de un cliente. En la unidad de tiempo 39. Nos vamos a la unidad de tiempo 39, llega un cliente. Nuestro siguiente llegada de cliente va a ser en la unidad de tiempo 45. Tenemos un cliente en la cola de espera y lo que va a pasar a continuación en tiempo menor es que se va a liberar la máquina 1, perdón, la máquina 3. Y así podemos llevar toda la simulación, ¿sí? Se dan cuenta, es precisamente la lógica, ¿no? Saber qué evento es el próximo que va a ocurrir, qué cambia dado ese evento de ocurrencia, ¿sí? Y de los 4 posibles eventos que pueden ocurrir, pues cuál es el menor de tiempo que es el que va a dar el cambio. Entonces así podemos hacer toda la corrida hasta llegar nuevamente a la condición inicial, que por ejemplo ya no tenemos ninguna máquina ocupada, nuestra cola de espera no tiene ninguna persona y ya no nos va a llegar ningún cliente, ¿sí? Entonces, con esta base temporal que hemos ido manejando, por ejemplo, pues ¿cuál es la probabilidad de que un cliente tenga que esperar en la cola de espera? Pues tomamos ahora sí de las columnas de interés, ¿sí? ¿Cuántas veces tuvimos personas en la cola de espera? ¿De cuántos clientes que atendimos? Entonces, la razón entre el número de clientes que tuvieron que esperar y el total de clientes atendidos, ¿sí? En la cola de espera estuvieron ahí 10 personas de 15 clientes, entonces tenemos una probabilidad de un 66% de que un cliente tenga que esperar en la cola de espera, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo promedio de espera en la cola? Pues igual nuevamente vamos a nuestra tabla y tomando en cuenta el reloj que tenemos, pues el cliente 1, ¿sí? Hay que determinar primero el tiempo esperado por cada cliente, ¿no? Entonces el cliente 1 no esperó nada porque no había nadie en la cola de espera. El cliente 2 tuvo que esperar 2 unidades de tiempo, etcétera, ¿no? Entonces vemos que el cliente que más esperó fue el cliente número 9, que tuvo que esperar 11 unidades de tiempo, ¿sí? Promediamos el tiempo total gastado en la cola de espera, que es de 47 unidades. Si consideramos 15 clientes atendidos, entonces se tiene que, en promedio, el tiempo de espera, pues es de 3,13 unidades de tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo promedio que cada cliente está en el banco?
¿sí? Pues primeramente determinamos el tiempo gastado por cada cliente, ¿sí? El tiempo en el sistema. El primer cliente pues solamente estuvo 12 unidades de tiempo, que son las que ocupó la máquina. Pero por ejemplo el cliente número 7 estuvo 22 unidades de tiempo en lo que ocupó la máquina, más lo que tuvo que esperar para poderla ocupar. Entonces, en promedio, bueno, todo el tiempo gastado en el banco fueron 228 unidades de tiempo. Si consideramos los 15 clientes atendidos, entonces el tiempo promedio gastado en el banco de 15,2. ¿Cuál es la proporción de tiempo de utilización de cada ATM? Precisamente vemos de las 3 columnas de ATM la suma total, bueno, de los tiempos utilizados, ¿sí? Y entonces, pues podemos determinar todos los parámetros de interés. El largo promedio de la cola, pues simplemente tomamos para calcular, ¿sí? Para cada número de clientes cuando estuvo en la cola de espera, sus periodos de espera, y sumamos los promedios respectivos. Y entonces, pues podemos obtener cuál fue el largo promedio de la cola de espera. Entonces, todos estos tipos de análisis que se pueden dar, ¿sí? Pues están basados en la parte de llevar un control en el evento próximo que va a ocurrir, hacer un ficheo en el tiempo, ¿sí? Hacia esa marca temporal, y entonces ver qué es lo que ocurre en los estados. Entonces, en una simulación de este tipo, precisamente se le llama por escaneo de actividades. ¿Qué cosas son importantes? Bueno, pues en cada paso de simulación se tienen que escanear todas las actividades y eventos. Se dan cuenta, tenemos dos tipos de tiempos, un tiempo relativo y un tiempo absoluto. El tiempo relativo, pues nos dice un periodo de tiempo después de que un evento ocurre. Y el tiempo absoluto o el global es el que provee la misma información, pero en términos del tiempo de simulación interno global. Típicamente la ocurrencia de un evento pues conlleva cambios en el estado, ¿sí? Podemos tener, vamos a ver, que puede ocurrir un evento, pero que no implique un cambio en el estado. Puede ser una coincidencia así muy, muy extraña de que, por ejemplo, como en el ejemplo que estamos viendo, ¿qué pasa si un cliente, ¿sí? Al mismo tiempo que está esperando en la cola de espera, se libera una máquina simultáneamente y llega un cliente y coinciden en todos sus eventos? Entonces, aparentemente el estado podría quedar en el mismo valor, ¿sí? Así como está, o sea, de que, pues las 3 máquinas ocupadas y un cliente en la cola de espera, pero se dio la coincidencia de que un cliente terminó, llegó el otro, y entonces sí hubo un evento, pero el estado aparentemente no cambió. Por eso es que normalmente en este tipo de sistemas no solamente nos vamos a enfocar en el estado en el que estamos, ¿sí? Porque vamos a ver que existen estados que son equivalentes, sino también en cuál ha sido la secuencia de eventos que ha llevado a ese estado, porque eso es lo que nos va a marcar una diferencia en un momento dado. Típicamente, bueno, varias actividades pueden ocurrir simultáneamente. Ya vimos que puede ocurrir una llegada de un cliente, salida de un cliente de la cola de espera, ocupación de una máquina, etc. Y entonces el escaneo pues lo tenemos que realizar secuencialmente hasta completar el ciclo del escaneo, y en algunos casos pues un buen ordenamiento de la prueba de condiciones puede ayudar a ahorrar tiempo. ¿Cómo llevamos a cabo la rutina de escaneo? Pues iniciamos el modelo, vimos cuáles eran las condiciones iniciales en el sistema. Si el tiempo de simulación ya expiró o alguna condición de parada es satisfecha, pues obviamente se determina la simulación. Ponemos la bandera de evento no disparado a 1, escaneamos todos los eventos en busca de aquellos cuya ocurrencia de condiciones son satisfechas y cambiamos el estado del sistema en consecuencia, ¿no? Apropiadamente, llamando para ello las rutinas correspondientes a los eventos, y subsecuentemente reseteamos la bandera de evento no disparado a 0. Si la bandera del evento no disparado es 0, pues regresamos al paso 3, ¿sí? Y avanzamos el reloj de simulación y nos movemos al paso 2, ¿sí? Entonces, eso que íbamos haciendo ahí, digamos, coloquialmente, pues es la idea de cómo vamos haciendo una programación. ¿Qué pasa con el manejo del tiempo? Pues si recuerdan, tenemos los valores relativos, por eso es que debemos de llevar un control en un indicador del tiempo más pequeño de ocurrencia entre aquellos tiempos de eventos cuyos valores actuales son mayores que 0. Restamos el valor mínimo que hemos determinado de todos los indicadores de tiempo definidos en el modelo y lo sumamos al tiempo de reloj de simulación para saber a qué marca de tiempo nos tenemos que mover, ¿sí? Aquí no es necesario llevar un tiempo continuo, es decir, que tengamos una discretización continua, sino nos podemos mover con respecto a las marcas de tiempo.
¿Qué pasa en los valores absolutos? Pues tenemos que encontrar ese indicador de tiempo más pequeño entre aquellos tiempos de los eventos cuyos valores actuales son mayores que el valor actual del reloj de simulación y asignamos el valor de T-min al tiempo de reloj de simulación. Entonces, simplemente son como ejemplos de qué podemos hacer con lo modelado de sistemas de eventos discretos, tanto solamente manejados por evento, como en el caso de los carritos, o cuando tenemos un sistema de eventos disparados por tiempo. Ajá. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, vamos a continuar. La siguiente presentación todavía no la subo a PowerPoint. Digo, a Teams, pero la subo hoy mismo. Algo que veíamos, por ejemplo, en el caso de los carritos. Bueno, ya, perdón, ya quité la transparencia. No más. La voy a regresar. Sí, es importante. De aquí, al menos hasta que lleguemos a la parte de redes de dependencia y todo lo que vamos a ver de autómatas, ¿sí? Los vamos a ver sin base temporal, es decir, que solamente vamos a tener transiciones de eventos, ¿sí? Transiciones de estados, perdón, o de lugares, solamente cuando ocurre un evento, ¿sí? No en otra condición. La base preliminar que vamos a ver ahorita, sobre todo, tiene que ver para autómatas. ¿Por qué? Por ejemplo, si vemos este estado, el estado 1, lo que nos está diciendo es que los dos carritos se están moviendo a la derecha, ¿sí? El estado 2 y 3, en uno se está moviendo el carrito 2 a la derecha, en el otro el carrito 1. Entonces se dan cuenta, cada estado está muy bien identificado. No tenemos una duplicidad en la posible información. ¿De acuerdo? Pero si por ejemplo veíamos un ciclo, como en el caso de este carrito de acá, ¿se acuerdan la clase pasada? Veíamos, ok, bueno, esta es mi condición inicial, es decir, que mi carrito empieza aquí, ¿sí? Entonces, M, B y A va a hacer que regresemos al mismo estado, ¿sí? Es decir, que mi carrito vuelva a estar parado. Si repetimos este ciclo, pues volvemos otra vez al mismo estado. Entonces, se dan cuenta, tenemos un mismo estado que se va a repetir una unidad de un infinito de veces, ¿sí? Cuando se repite la palabra básica MBA. Pero obviamente no es lo mismo una ocurrencia a tener dos ocurrencias de la palabra o tres ocurrencias o n número de ocurrencias. Esta es la parte que me refiero. ¿Qué pasa? Que una misma palabra cuando se ejecuta puede llevarnos a un mismo estado, ¿sí? Pero la palabra puede ser completamente diferente. Entonces, esto lo que nos indica es que, bueno, entonces tenemos palabras que al final nos van a llevar a un mismo estado. Entonces, esta combinación o esta de ocurrencias, por ejemplo, nos lleva al estado de que está parado nuestro carrito. Pero, por ejemplo, ocurrencias como cuáles, como M, M, B, A, M, ¿a qué estado nos llevan? Si dan cuenta, todas estas nos llevan al estado I. Si ponemos la siguiente palabra, tendríamos MBA, MBA y M. ¿Cuál es la lógica o la secuencia que estamos viendo aquí? Pues que después, cuando repitamos MBA y siga el evento M, nos va a llevar a nuestro estado I. Y así podríamos identificar también que qué pasa si tenemos M, bueno, primero sería la más cortita, MB. Luego MA, MB, MBA, MB
Y todas las que siguen, ¿a qué estado nos van a llevar? Al estado moviéndose a la derecha. Entonces, en este ejemplo es muy sencillo porque tenemos solamente 3 estados, pero podemos ver que existen un montón de combinaciones de palabras que nos pueden llevar a ese estado. Entonces, si yo les pregunto, voy a ver qué palabras me llevan al estado D, pues realmente tenemos un infinito de palabras donde vemos que si repetimos el ciclo MBA, MBA y después está seguido de MB, pues me van a llevar a ese mismo estado de interés. ¿Sí? Si nosotros nos guiamos simplemente por encontrar este conjunto de palabras que nos llevan, por ejemplo, a ese estado de interés y es infinito, pues obviamente no podemos caracterizar, bueno, en todos los elementos del conjunto, identificarlos así con las letras, pero si vemos existe una ocurrencia, es decir, una base que se va repitiendo, ¿sí? Y podemos identificar cuál es el último evento, ¿sí? O una combinación de eventos que se repite. Entonces, en este tipo de lexicografía se habla de que tenemos, ¿sí?, prefijos y sufijos. Entonces, podemos ver que aquí el sufijo que se repite es el que nos va a indicar a qué estado nos estamos moviendo. Y entonces esto vamos a ver que lo podemos representar, por ejemplo, para el caso más sencillo, vamos a ponerlo así. De manera compacta. ¿Qué quiere decir esta operación asterisco? Esta operación asterisco se le llama en autómatas, ¿sí?, cerradura de Kleene. Quiere decir que son todas las combinaciones posibles, incluyendo la ocurrencia nula, del elemento que tengamos dentro del paréntesis. Entonces, la combinación nula, pues obviamente es que no tengamos ninguna ocurrencia, entonces eso nos daría la palabra MB. Después, la primera ocurrencia de todo este núcleo nos daría esta palabra. 2 veces la ocurrencia de este núcleo nos daría esta palabra, seguido de MB, y así ya podemos, en una sola expresión compacta, caracterizar el número infinito, ¿sí?, de palabras que nos llevan a ese estado. Entonces, obviamente, es mucho más fácil trabajar con una representación así que tratar de ver todos los elementos del conjunto que pertenecen, ¿sí?, o que nos llevan a ese estado. ¿En qué podemos entonces analizar o qué nos permite llevar a simplificaciones de este estilo? Es lo que vamos a ver ahorita en los preliminares matemáticos. ¿De acuerdo? Para darle el formalismo. Entonces vamos a iniciar con preliminares matemáticos. Aquí está. ¿Ya se está viendo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, dentro de los preliminares matemáticos, lo que vamos a ver ahorita es teoría de conjunto y funciones. Es básicamente lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos en esta parte? Pues entender comparaciones de conjuntos. ¿Para qué nos sirve? Nos va a servir para analizar controlabilidad, estabilidad, reducción de autómatas, sobre todo, que es lo que nos va a interesar. Pues queremos entender cómo comparar conjuntos precisamente a través de funciones que relacionan sus elementos. Y todo se hace a partir de considerar lo que es el kernel de las funciones de relación. ¿Sí? Y bueno, para pues cualquier, quieran alguna referencia, pues cualquier libro de álgebra moderna o abstracta. Vamos a iniciar con ejemplos muy sencillos. Primero vamos a establecer lo que se conoce como una relación de equivalencia. ¿Qué nos referimos con una relación de equivalencia? Vamos a considerar que tenemos un conjunto. Déjame poner el láser. Un conjunto X que tiene elementos que pertenecen al conjunto, ¿sí? Y vamos a definir una relación sobre ese conjunto y eso nos va a definir un subconjunto. Entonces, si nosotros estamos haciendo una relación sobre el mismo conjunto, la idea es que vamos a tomar 2 elementos X del conjunto y los vamos a relacionar entre sí. Entonces, el conjunto resultante, pues obviamente va a estar definido entre X
relación o producto con el mismo conjunto X, es decir, son las combinaciones del mismo. Ejemplo, vamos a considerar un conjunto que tiene 3 elementos y estos elementos son los países que tenemos aquí, Estados Unidos, México y Guatemala, ¿sí? Entonces vamos a decir que para cualquier elemento X y Y de nuestro conjunto X, el elemento X se va a relacionar con el elemento Y, sí y solo si X tiene frontera común con Y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué ocurre? Si nuestro primer elemento es Estados Unidos con México, ¿están relacionados entre sí, de acuerdo a esta función que acabamos de definir de relación? Sí, ¿no? Sí. Porque se pegan. Ok, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con Estados Unidos y Guatemala? Ahí no. Ahí no. Ahí no. Entonces, si dan cuenta, ¿a qué nos referimos con este producto X? Déjenme poner el lápiz para que... Pluma. Se dan cuenta, aquí lo que vamos a hacer es evaluar las combinaciones de los elementos de X, ¿sí? Entonces, si vemos, tenemos Estados Unidos, México y Guatemala. ¿Qué posibles combinaciones tenemos? Pues la primera combinación del producto X como conjunto, ¿qué tendríamos? Relación México. ¿Sale? Relación Guatemala. ¿Sí? Y México, Guatemala. No nos interesa, por ejemplo, la combinación Guatemala-México porque al final de cuentas no estamos llevando una relación ordenada. ¿Sí me entienden? O sea, sería redundante. Si yo considero Guatemala, México, ¿sí? Pues es redundante con esta de acá, entonces no tiene caso. Por eso nada más nos vamos a quedar con esas 3. Entonces, la idea es que nuestro conjunto, donde vamos a ver si pertenecen o no a la relación, es la combinación de todos los elementos de X. Y de aquí, entonces vamos a tener un subconjunto de cuáles sí cumplen nuestra relación y cuáles no. Entonces, si vemos de ellos, déjenme cambiarle de color, cuáles sí cumplen con la relación de que comparten frontera común. Estados Unidos con México, sí. Ah, perdón, aquí, sí. Estados Unidos con Guatemala, no. México con Guatemala, Sí. sí. Entonces, se dan cuenta, nuestro conjunto X son los 3 elementos. Nada, le voy a poner MEX y wow. Con este producto, perdón, con este conjunto, utilizando el producto, tuvimos ahora 6 elementos. X cruz X. Que redujimos a 3 por la parte que teníamos. Entonces, MEX. MEX. Wow. Guatemala. Y wow. Déjeme cambiarle de color. El puntero. Muy a propósito lo quise escribir así. Resulta que cuando nosotros definimos una relación de nuestro nuevo conjunto, que es la combinación de los elementos del conjunto original, podemos identificar un subconjunto que sí nos cumple la relación. Y los elementos que no están dentro de este conjunto, pues obviamente no cumplen la relación. Entonces se dan cuenta, cuando nosotros definimos una relación, de alguna manera estamos obteniendo subconjuntos en el conjunto de las posibles combinaciones. Solamente los elementos que cumplan la relación pertenecen a ese conjunto. Nuevo, ¿sale?
como normalmente la geografía no se nos da mucho y además es muy largo de escribir, pues estamos más acostumbrados a numeritos. Entonces vamos a hacer ahora un ejemplo con números. Y ahí es donde ya se nos empiezan a aclarar las ideas. ¿Ok? Entonces, déjeme borrar todo esto. Ok. El puntero. Entonces ahora vamos a considerar el conjunto X, donde tenemos los 10 números, ¿sí? Del 0 al 9. Y habla que vamos a decir, ok, ¿sabes qué? X y Y, para dos elementos de este conjunto, ¿se relacionan entre sí? Sí y solo sí. X módulo 3 es igual a Y módulo 3. ¿Qué quiere decir? Parafraseándolo, ¿sí? Que tienen que tener el mismo módulo. ¿Se recuerdan cuál es la operación módulo? ¿Qué es lo que hace la operación módulo? ¿Devuelve el residuo de una división? Exactamente, ¿sí? Entonces, con el ejemplito anterior que veíamos, pues, ¿qué posibles combinaciones tenemos aquí? Pues, por ejemplo, si tomamos el elemento 0 con el elemento 1, el 0 con el 2, el 0 con el 3, el 4, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que nos diría? Obviamente, 0 módulo 3, ¿cuánto nos da? 0, Sí. ¿no? O sea, relacionado inclusive consigo mismo. 0 módulo 1, nos regresa el 1. 0 módulo 2, ¿cuánto nos regresa? 2. Y 0 módulo 3, ¿cuánto nos regresa? 0. 0. Bueno, o sea, en la idea de la relación, sí, aquí ya habíamos visto que el módulo de 0 es 0, estoy sacando el módulo de la columna de en medio. Módulo 4, tenemos el 1. Módulo 5, tenemos el 2. Entonces ya empezamos a ver aquí una ocurrencia. Resulta que cuando aplicamos la función, que en este caso estamos definiendo, del módulo para encontrar la relación, pues ¿qué pasa? Que en la relación el 0, 3 nos dan el mismo módulo, el 0, el 4 y el 1, pues nos dan el mismo módulo el 1, ¿sí? Solamente para estas columnas, y el 5 y el 2 nos dan el mismo módulo, etc. Entonces ya podemos empezar a hacer el conjunto de cuáles elementos sí están relacionados entre sí. Por ejemplo, si entonces tenemos nuestro conjunto, vamos a ver cuáles de ellos nos regresan el 0 con el módulo. ¿Quiénes serían? El 0, el 3, el 6 y el 9. ¿Están de acuerdo que esos 4 números, cuando les aplicamos la función módulo, nos regresan el 0? ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el 1, el 4 y el 7? Cuando les aplicamos la función módulo, ¿qué nos regresan esos 3 números? El mismo número. El mismo número, ¿sí? El 1. Y tendríamos ahora el 2, el 5 y el 8. ¿Se dan cuenta? Esto nos regresan el resultado 2. Entonces, si se dan cuenta de nuestro conjunto, cualquier combinación 0, 3, 0, 6, 0, 9, es decir, estos 4 valores están relacionados entre sí por esta función. En este caso, para el 1, 4 y 7, igual nos definen otro subconjunto. ¿Sí? ¿Siguen todos la idea? Sí. Entonces, lo que empezamos a ver con estos ejemplos es que cuando nosotros definimos una relación R sobre un subconjunto, y esa relación puede estar dada por un enunciado, puede estar dada por una función matemática, etcétera, lo que podemos hacer o lo que vamos a hacer es que vamos a obtener subconjuntos, ¿sí?, de los elementos que sí están relacionados entre sí. Vamos a ver que esto precisamente se le conoce como clases de equivalencia. Si nosotros nos interesa saber, por ejemplo, ¿sabes qué? De nuestro conjunto de los 10 números, ¿cuáles nos regresan
como resultado de la función módulo el 2, por ejemplo, pues sabes que es indistinto que sea el 2, el 5 o el 8. Nos van a regresar el mismo módulo. Es como, si yo quiero saber en mi función y igual a módulo del número x, cuando esto nos da el 2, pues se dan cuenta en los conjuntos que estamos acostumbrados, es yo tengo mi conjunto de elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabemos que si aplicamos la función módulo, ¿sí?, vamos a tener, por ejemplo, en este caso el 0, el 1 y el 2. Nos interesa ver cuáles nos llevan, por ejemplo, el valor 2, ¿sí? Entonces, esa relación que estamos definiendo nos ayuda a obtener clases de equivalencia, ¿de acuerdo? Si lo vemos un poco parecido con lo que ya estábamos analizando del alfabeto, en el caso de un automate es como, a ver, pues cuáles de todas mis posibles combinaciones de palabras me van a llevar al estado muévete a la derecha. Entonces, los elementos que están dentro de este subconjunto me van a llevar a ese estado y son equivalentes entre sí. Esa es la idea de esta parte de conjuntos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si recordamos un poquito de álgebra, tenemos que, entonces, una relación de equivalencia cumple con ciertas propiedades. Decimos que una relación, o sea, una relación es cualquier función o de cómo relacionamos dos elementos en un conjunto. La idea es que decimos que esa equivalencia sí, solo sí, es reflexiva, es decir, se relaciona consigo misma. Es simétrica, es decir, si X se relaciona con Y, implica que Y también se relaciona con X, y es transitiva. Si X y Y se relacionan y Y se relaciona con Z, entonces X está relacionado con Z. Se dan cuenta, por ejemplo, aquí la parte módulo, ¿sí?, pues tenemos que es de este tipo. Es decir, 2 se relaciona con 5 y 5 se relaciona con 8, pues 2 también se relaciona con 8, ¿sí?, cuando tenemos módulo 3, etc. Entonces, una relación de equivalencia particiona el conjunto en el que está definida en clústeres, ¿sí?, o lo que llamamos clases de equivalencia. Y el conjunto de clases se llama conjunto cociente. Entonces aquí tenemos 3 conjuntos cocientes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las relaciones de equivalencia? Bueno, pues tenemos una función f que va del conjunto X a conjunto Y. Voy a poner el láser. ¿Sí? Con f se asocia precisamente una relación de equivalencia. Esta relación de equivalencia se conoce como equivalencia kernel de f y se denota por ker f. Y esta está definida de la siguiente manera. Para dos elementos x1 y x2 que pertenecen a nuestro conjunto, ¿sí?, del dominio, en X, X1 está relacionado con X2, sí y solo si el valor de la función o el resultado de aplicar la función sobre X1 es igual al resultado de aplicar la función sobre X2, ¿sí? Y lo que se dice es que esta función f particiona el conjunto X. Retomemos el ejemplo muy sencillo de módulo. Ahora consideremos la relación 1, que es la que está en rojo. Dice, ¿sabes qué? Consideremos el conjunto nuevamente de los números del 0 al 9. Dos valores o dos elementos de este conjunto están relacionados sí, solo sí. X módulo 4 es igual a Y módulo 4. Entonces, si vemos, por ejemplo, ahora consideramos el módulo 4, entonces, ¿qué tenemos? El 0, el 4 y el 8, como resultado de la operación módulo, nos dan 0. Entonces, están relacionados entre sí. 1 y 5 y 9 nos dan el resultado 1, 2 y 6 nos dan el resultado 2, 3 y 7 módulo 4 nos dan el resultado 4. ¿Qué es lo que podemos ver entonces? De mi conjunto original, esta relación en rojo, que es módulo 4, me está generando 4 clases de equivalencia, ¿sí? Si, por ejemplo, ahora consideramos la relación 2, que sea dada por el módulo 2, precisamente, pues vemos que mi conjunto de los 9, de los 10 números decimales, se me va a dividir en los que son los pares y los que son impares, ¿de acuerdo? Entonces, cada función que nosotros definamos va a generar una partición en nuestro conjunto, en clases de equivalencia. Estos elementos de aquí son equivalentes entre sí, dada la función con la cual generamos el conjunto cociente. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, en este ejemplo muy sencillo, si vemos, pues
pareciera que los conjuntos cocientes de alguna manera están relacionados, ¿no? Por ejemplo, esta parte de aquí pues, se parece a esta parte de aquí, y lo mismo con esta parte de aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Para nuestra relación definida por el módulo 2, que está en verde, pues obtuvimos dos clases de equivalencia. Es decir, hicimos una partición, pero es una partición gruesa, se le conoce. Tenemos solamente dos subconjuntos. Con el módulo 4 obtuvimos 4 clases de equivalencia. Es una partición más fina. Si pensamos, por ejemplo, en conjuntos, ¿con qué nos gusta trabajar más? ¿Conjuntos muy grandes o conjuntos más pequeños, particiones más finas? Pues normalmente entre más pequeño, pues es mejor. Pero aquí lo interesante es, bueno, dado que se parecen un poco, ¿se podría establecer alguna relación entre ellos? ¿Qué se les ocurre? ¿Se puede establecer alguna relación entre ellos? Quiere decir como, ok, pues por ejemplo, si yo aplico primero una relación y después sobre esa relación, ese conjunto cociente que obtengo, vuelvo a aplicar otra relación, ¿es posible que yo pueda estar saltando, por decir de alguna manera, entre una y otra? Dependiendo qué me interese analizar, la respuesta es sí. Si nosotros vemos los kernel de la relación 1 y de la relación 2, pues precisamente vemos que el kernel de la relación 1, que es la módulo 4, es menor o igual que el kernel de la relación 2. ¿Qué quiere decir aquí el menor o igual? Pues en la idea de que los subconjuntos están incluidos o son parte del kernel de la relación 2. ¿Sí? O sea, cuando el kernel es el cociente o los conjuntos cocientes que obtenemos. Entonces, ¿qué tenemos con las relaciones de equivalencia? Cuando tenemos las relaciones de equivalencia que son simétricas, reflexivas y transitivas, entonces podemos definir relaciones entre ellas. Tenemos nuestro conjunto original, nuestra función 1, ¿sí? Lo que va a hacer es, nos va a tomar elementos del conjunto original y nos va a hacer el cociente, esta es la notación, con respecto a la relación 1, en este caso, nuestro módulo 4. Entonces podemos considerar una proyección canónica asociada con esta relación. Esta proyección canónica lo que nos va a hacer evidente es precisamente el cociente de nuestro conjunto original con respecto a los kernel de la función f1. Y si vemos nos da 4 subconjuntos. ¿Sale? Si nosotros consideramos la relación 2, nuevamente, vemos que la proyección canónica asociada con la relación 2, pues nos da el conjunto cociente con el kernel de la función 2 y tenemos dos conjuntos, E1 y E2. Bueno, los conjuntos obviamente de los cocientes son diferentes, inclusive pueden ser infinitos, pero los podríamos comparar desde X usando precisamente el kernel de cada una de las funciones que están definidas en ese conjunto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues esta parte se le conoce como factorización de funciones. Vamos a tener la función f que nos relaciona del conjunto X hacia su conjunto imagen Y. Y entonces tenemos que la proyección canónica pues va a ser tomar todos los elementos de X y mapearlos, pero hacia su conjunto cociente con respecto al kernel. Entonces vamos a decir que existe una función G que nos lleva de este conjunto cociente hacia el valor o los valores de la imagen de la función, tal que si nosotros aplicamos la función G con posición con la proyección canónica, si cuando la proyección canónica es precisamente toma un elemento de X1 y mapéalo al conjunto cuyo resultado es el que está definido por la relación, entonces esta es una composición de funciones, vamos a obtener el mismo resultado que si nosotros aplicamos la función f a ese elemento. Entonces, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, en X tenemos nuestros 10 números, ¿sí? Y nosotros vamos a considerar la relación 1, pues la idea es que, ¿qué tenemos? Que si nosotros aplicamos la función f, que sería el módulo 4, a nuestros 10 números, en realidad nos va a llevar a resultados de ese módulo que sean el 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, esto es aplicando la función f, que en este caso sería el módulo 4. Pero, ¿qué pasa si nosotros aplicamos la proyección canónica? Lo que estamos viendo es de nuestro conjunto de números originales, nosotros aplicamos la proyección canónica y obtenemos precisamente los 4 conjuntos kernel
en nuestro sistema, ¿sí? Lo que nos estamos preguntando es, ok, ¿cuál es esta función g? Que si ahora yo primero la aplico a mi proyección canónica, me va a llevar al mismo resultado que si yo hubiera aplicado mi función f, ¿sí? Entonces, estamos preguntándonos por la existencia de esta función g. ¿Por qué sería más, a ver, si pensamos de esta manera, ¿qué es más fácil trabajar? ¿Con la función f o con la función g? Con la F. ¿Con la f? ¿Por qué con la f? No, con la G, ¿no? Con la g. ¿Por qué con la g? Porque ya está separado en, como quien dicen, palabras, qué elementos corresponden a esa palabra. Exactamente. Si lo vemos numéricamente, por ejemplo, si yo aplico la función f, tan solo en números, ¿cuántas veces tengo que aplicar esta función para obtener mi conjunto imagen y? 10 veces, ¿no? Ujú. Ahora, si yo encuentro esta función g, ¿cuántas veces tengo que aplicarla para yo encontrar mi imagen y con esos 4 posibles valores? Solamente la tengo que aplicar 4 veces. ¿Por qué? Porque ya no la tengo que aplicar a los números originales, sino al resultado que me implica mi proyección canónica. Es decir, cuando la proyección canónica, ¿qué era? Estos 3 valores me dan el mismo resultado. En este caso, ¿cuál me darían? El 1. ¿Sí? ¿Siguen la idea? Entonces, mi conjunto original tenía 10 elementos. Con la proyección canónica yo lo que obtengo son 4 subconjuntos o clases que son equivalentes entre sí. Es decir, el número 1, 5 y 9 son equivalentes entre sí. El 0, 4 y 8 son equivalentes entre sí. El 3 y el 7 son equivalentes entre sí. Y el 12, 6 es equivalente entre sí. Entonces mi función g ya no se va a aplicar sobre los números originales, sino sobre cada uno de estos conjuntos, porque ya son equivalentes. Quiere decir que al ser equivalentes, me da lo mismo aplicársela al 1, al 5, al 9, que si yo la aplico en el conjunto o la proyección canónica como tal. Entonces aquí solamente tengo que aplicar mi función g 4 veces y me lleva al mismo resultado en la imagen que si yo aplico 10 veces mi función f sobre mi conjunto original. ¿Siguen la idea? Entonces, para empezar, lo aplicas menos veces. Es una función, digamos, que tiene menos elementos para evaluarse. Pero tú sigues recuperando el mismo resultado que mi función original. ¿Qué es lo primero que tuviste que hacer? Pues obviamente encontrar estas clases de equivalencia, es decir, hacer el cociente de tu conjunto en kernel. Si recuerdan kernel, normalmente estamos acostumbrados a, déjenme poner aquí el lápiz, que a lo mejor esto es algo que mete un poco de ruido. Ok. Si recuerdan en álgebra lineal, cuando tenemos una matriz X, bueno, sí, una matriz A por X, normalmente ¿a qué nos referimos con el kernel de la matriz A? Los valores que te mandan al cero. Exactamente, es encontrar todos los X tal que para X hay X es igual al 0. Y sabemos, por ejemplo, si es una matriz cuadrada y su determinante está bien definido, pues entonces la única X que nos va a llevar al 0 es 0. Pero si la matriz no está bien definida, entonces podemos encontrar un montón de vectores X que nos pueden llevar al 0. Eso es el kernel. En matrices, normalmente siempre nos preguntamos por el 0. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí estamos ampliando el concepto. Es como, ok, por ejemplo, ¿qué matriz me va a llevar al 1? Entonces yo me pregunto, ¿qué X me van a llevar al 1? ¿Qué X me pueden llevar al 2? ¿Qué X me pueden llevar al 3? Pensándolo como para este ejemplo. Entonces estamos como ampliando el sentido del kernel y lo que estamos encontrando son las clases de equivalencia que tienen el mismo resultado en la función. ¿Sí? Entonces,
Retomando el punto, la idea es más conveniente trabajar con la función g que trabajar con la función f original. Es más compacto el análisis y recuperamos exactamente todas las mismas propiedades que con la función f. ¿Sale? Ahora, se dice que sí existe esa función, pero ¿cómo lo podemos demostrar? Cuando en álgebra normalmente las demostraciones son algo que nos interesa mucho. Pues primero, vamos a definir una función g que aplica sobre z y vamos a decir que son iguales del resultado de aplicar la función g sobre z si aplicamos la función f sobre el elemento x. Esta función está definida sí y solo si, precisamente z, que es el argumento de la función x, perdón, g, es exactamente igual al resultado de la proyección canónica de la función f sobre el argumento x. Si se dan cuenta, estamos tomando la imagen de la proyección canónica para evaluar el elemento z. Entonces definimos esta función. Si f de x es igual a f de x', donde x y x' son elementos diferentes, entonces, ¿qué implica? ¿Sí? Pues implica que las proyecciones canónicas de x y de x', pues dan el mismo resultado, es decir, dan el mismo z. ¿Sí? Y como g de z es igual a f de x, entonces f de x también es igual a f de x'. ¿De acuerdo? Si pasara que f de x es diferente de fx', entonces quiere decir que sus proyecciones canónicas también son diferentes y por lo tanto el mismo z nunca puede tener dos imágenes g asociadas con ellos, es decir, con la aplicación de la función g. Por lo tanto, se ve que la función g es un isomorfismo y por lo tanto está bien definida. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer entonces o para qué nos va a servir todo esto? Ahorita ya alguien lo comentaba, pues, doctor, si por ejemplo yo tengo todo mi alfabeto y ahora en mi conjunto X, no solamente voy a considerar el alfabeto, sino todas las posibles combinaciones de mi alfabeto, ¿sí? Pues en realidad lo que voy a hacer es, con la función que me define la transición de estados, ¿sí? Voy a hacer clases de equivalencia. Esas clases de equivalencia pueden estar basadas en, por ejemplo, cuáles son todas las cadenas que me llevan a un mismo estado. Y entonces, en lugar de analizar ahora todas las palabras de acá, por ejemplo, para preguntarme cuál es controlable, cuál me lleva a un bloqueo, cuál está bien definida, en lugar de ver todas las posibles combinaciones acá, lo que voy a hacer es ver los conjuntos equivalentes acá. Y lo que voy a generar es esta función g. Y eso pues me va a ahorrar mucho más trabajo y además voy a recuperar exactamente el mismo resultado que cuando yo tenía mi función f, que era grandotota, ¿no? Y con un montón de elementos. Eso es lo que vamos a hacer aquí con el álgebra de alfabetos, por llamarlo de alguna manera. ¿Sale? Sí. Bueno, por hoy le dejamos aquí. Quiero platicar con la secretaria para ver cómo va lo de las inscripciones. Voy a subir esta presentación para que la vayan revisando, ¿sí? Precisamente vamos a ver ahora qué pasa con la factorización de funciones. Porque vamos a tener el caso de que inclusive podemos generar particiones más pequeñas. Por ejemplo, tengo mi conjunto original de números. Si yo aplico f pensando en módulo 2, es decir, pares e impares, pues yo voy a tener solamente dos imágenes, ¿sí? Si yo aplicara mi función f original, pues obviamente voy a tener dos clases. Si yo buscara aquí en esta relación mi función g, pues obviamente es la relación igual, ¿no? Módulo 2 igual a 1. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo aplico mi función ρ, que era donde era módulo 8, y tengo una partición más fina? Bueno, pues lo que me está diciendo ahora es, de aquí, creo que aquí lo tengo dibujado. Voy a adelantar un poquito. No, yo voy a regresar acá. Lo que me va a decir es esto, ok, tú puedes aplicar una función y de aquí puedes encontrar una función que te lleva para acá, ya me molesta h, ¿sí? Pero tú todavía podrías también aplicar otra función más conveniente que te hace una partición más pequeña y de esta partición más pequeña encontrar la función g. Y entonces también tienes una función que te relaciona
entre, esto vamos a llamar la relación W. Entonces, de lo que platicábamos hace rato, ok, y entonces, por ejemplo, pues, ¿cuál me conviene más? Trabajar con conjuntos más pequeños, por ejemplo, en algún caso. Entonces, lo que me va a hacer esta factorización es, yo puedo aplicar una función f y trabajar sobre su kernel, o inclusive puedo encontrar otra función que me hace una factorización más pequeña, y mientras yo siempre recupere el resultado de la imagen original de aplicar f sobre el conjunto original, yo puedo trabajar con cualquiera de las funciones, ¿sí?, de acuerdo a mi conveniencia. Entonces puedo encontrar una función que me ayude a caracterizar controlabilidad, otra función que, por ejemplo, me ayude a caracterizar observabilidad, ¿sí? Una función que me diga si mi sistema va a ser, no va a tener bloqueos. Es decir, yo, por ejemplo, podría dividir cuáles combinaciones de palabras me llevan a un bloqueo y cuáles me definen un ciclo bien definido, ¿sí? O sea, que se puede ejecutar un número infinito de veces. El fundamento matemático es esta teoría de relaciones de equivalencia, ¿sí? Y cómo podemos construir precisamente concatenaciones de funciones mientras se preserve la imagen, ¿sí?, de la función original. ¿Sale? Entonces, bueno, le seguimos el día jueves. Subo esta presentación para que la vayan revisando, por favor. Y ya el jueves sí vamos a empezar. Terminamos esto ya va a ser rápido, ya que lo revisen. Y vamos a empezar ya con la definición formal de autómatas. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias por su atención. En algunos minutos ya espero poderles mandar información de cómo continuar ya con el proceso de inscripción. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bueno, pues Sí. gracias, cuídense, que estén bien.